La etapa del modernismo en la literatura hispanoamericana se desarrolló a finales del último tercio del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, caracterizada por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. El modernismo literario hispanoamericano nace en un contexto complejo, determinado por la incorporación de América Latina a la economía y a la literatura del liberalismo, con dependencia a los cambios que sucedían en las metrópolis europeas, cuando se producía el desarrollo industrial y la expansión del capitalismo, no solo en el campo histórico-social, sino también en el campo de la cultura. Se enfrenta a ser una antítesis de otra corriente anterior que se había convertido en una tesis. Digamos así, la tesis era el romanticismo y la antítesis de esta corriente anterior tenía que ser una nueva sensibilidad. Una nueva sensibilidad que nace por la naturaleza misma de la contradicción, pero no nace exactamente en una persona, sino que nace en las diferentes sensibilidades que muchos autores consideran como los premodernistas. El proceso de la racionalización del trabajo, que buscaba incrementar la productividad con los más bajos costos, tuvo importantes consecuencias para el artista en Europa y Latinoamérica, como la redefinición de la función del escritor, la secularización de la vida traducido en la liberación de la sociedad y la cultura del dominio religioso y el cosmopolitismo, como consecuencia del naciente capitalismo. Había un contexto donde el criollo, ¿verdad?, estaba desarrollándose como la estructura de la burguesía. Y la poesía viene a ser una respuesta a ese enfrentamiento social y cultural, donde el poeta, ¿verdad?, tiene que responder con su poesía a ese contexto social. Por eso es que Darío escribe poesía social y hace también prosa social. Anterior a la llegada del modernismo en la literatura, la situación de este arte era precaria. Desde mediados del siglo XVIII hasta el último tercio del XIX, no sucedió nada importante para las letras españolas, pero el modernismo significó la revitalización del idioma y la reanudación de la gran tradición literaria hispánica estancada desde finales del siglo XVII. Los continuadores fueron el cubano José Martí, Leopoldo Lugones, Juan Ramón Jiménez, entre otros, y su máximo exponente, Rubén Darío. Los elementos, el alma del modernismo se lo da Darío. Y aunque Salvador Rueda haya tenido inclinaciones a los cambios estructurales, le faltó la fuerza que le sobraba a Darío. El espíritu dariano es lo que hace verdaderamente el modernismo que sea un acontecimiento en la lengua castellana profunda hasta hoy. En próximas ediciones hablaremos de los cambios profundos que realizó el modernismo literario en la lengua española, en la poesía, los periódicos, las ideas, la descentralización de la inteligencia, la liberación literaria y la recuperación de la individualidad. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.